Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de mayo, y para la temática de este mes estaré usando varias cintas que recibí recientemente. Les estaré dejando en pantalla el nombre y dónde lo pueden conseguir, pero básicamente va a ser una temática de campo, picnic, flores, de todo un poco para seguirle con la temporada primaveral. Voy a iniciar con la portada y como puedes ver, esta vez quise hacer una postal y adentro un tipo paisaje. Dibujé algunos árboles en las esquinas, mi mantel y otros elementos para darle ese estilo de picnic. Aquí les hice un ángulo diferente en la cámara para que puedas apreciar mejor cada detalle del dibujo. No te mentiré, este mes no tenía como tal una idea definida, solo sabía que quería seguir manteniendo el estilo de primavera, así que por eso igual mantuve algunos detalles como las flores de Sakura. Por cierto, ¿se acuerdan que en el anterior video les platiqué que este mes tenía mi fiesta de graduación? Pues ya la tuve, de hecho fue el anterior fin de semana y me la pasé súper bien con mi familia y amigos. Les estaré dejando algunas fotitos que me hice porque yo me sentía la más bonita con mi vestido, y de hecho quería hacer mi bullet journal de este mes con esa gama de colores, pero no tenía como tal una idea definida, así que al final no lo logré hacer, pero sin duda me lo estaré apuntando para próximas ideas. Igual una temática que me gustaría hacer para mi bullet journal sería la de Spy x Family, y de hecho lo pensé porque apenas se está estrenando la película en mi país. Creo que en Japón desde el año pasado se estrenó, entonces quiero ir pronto a verla, y si me emociono yo creo que el siguiente mes lo haré de eso porque es de mis animes favoritos. Una vez que termine de pintar mi dibujo, voy a estar escribiendo el mes con una letra caligrafía, pero voy a hacer un pequeño sombreado a las letras. Para que no se sienta tan vacía la portada, estuve colocando estos stickers de la cinta de Notebook Therapy, y también en las esquinas de mi hoja estuve colocando estas washi tapes. Voy a pasar a la otra hoja y aquí mantendré el mismo estilo. Tracé un cuadro en donde estaré escribiendo mi frase o nota del mes. Para el fondo tracé un diseño cuadriculado en color rosita y decoré en las esquinas con un poco de washi tapes y estos hermosos stickers de pajaritos que vienen en la cinta de Notebook Therapy de su colección de Sakura. Así quedaría mi portada. Sin duda estoy bastante feliz con el resultado. Es un diseño que en lo personal me gustó muchísimo porque casi no me tomó mucho tiempo, pero sí se ve producidito. ¿Ustedes qué opinan? Voy a pasar a la siguiente hoja y estaré haciendo mi calendario. Voy a estar usando estas hermosas mariposas de la cinta de The Washi Tape Shop, pero antes puse una washi tape en color liso para que se note un poco la división. Entonces estuve colocando algunas mariposas sin ningún orden y quiero que vean que estuve jugando con la posición de las mariposas. Quitaba, ponía de nuevo y pasó lo inevitable que se dañó parte de la hoja, pero para que veas que tiene un buen pegamento estas cintas. Una vez que terminé de colocar las mariposas, recorté el pedazo de mi hoja cuidando las siluetas que sobresalían. Después estuve trazando mi calendario. Ese diseño es el que he estado usando en los últimos meses y la verdad se me hace bastante fácil y sencillo de trazar. Además saben que comparto la página junto a mi habit tracker, así que por el momento me ha estado funcionando bastante bien. Y retomando la plática de hace ratito, por favor recomiéndeme animes para ver. Los últimos que estuve viendo ya finalizaron el anterior mes y ahora no tengo ninguno para ver, así que cualquier sugerencia es bienvenida. Yo te voy a recomendar las que estuve viendo, pero en específico los diarios de la boticaria y A Sign of Affection. Y espero que pronto anuncien temporadas nuevas porque yo en verdad las disfruté muchísimo. Y de hecho sé que la editorial Panini lanzó el manga en español, así que igual ando esperando la oportunidad para comprarlos. Pero bueno, retomando el proceso de mi bullet journal, continué con la siguiente hoja para hacer mi brain dump. Ya sabes que esta página siempre es bastante sencilla, únicamente decoré con unos stickers de la cinta de Notebook Therapy, que igual me ha encantado, tiene un efecto tipo holográfico que le da mucha vista a las ilustraciones. Estuve escribiendo mi título en caligrafía para después hacerle un ligero sombreado, también coloqué algunos detalles extra para que no se sienta tan vacía la hoja. Así quedarían estas páginas y ya por último voy a pasar a mi planeación semanal. Esta vez hice un ligero cambio en la composición de esta página. Inicié trazando mis cuadros, esto sí no lo cambio por nada, pero como puedes ver en el extremo izquierdo dejé todo este espacio limpio porque ahí voy a hacer una decoración con las cintas de The Washi Tape Shop. Una vez que terminé de trazar los cuadros, estaré usando un plumón en color verde para hacerle un fondo cuadriculado en ese espacio.
Estas son las cintas que estaré usando para esta página. En específico solo usé una porque fue mi favorita, y es que tiene estos hermosos diseños de tipo cabañas en un bosque y otra de patitos en un estanque, entonces me gustaron bastante. Les digo que este espacio le da mucha vista a nuestras páginas y sin duda los stickers hacen un gran trabajo. En el otro extremo derecho hice un título sencillo pero con el mismo color verde y manteniendo el sombreado que hice en las anteriores hojas. También decoré con más stickers de la misma cinta en los espacios que quedaban vacíos, y una vez que terminé pasé a hacerles fondos a mis cuadros. En algunos solo marqué los puntos de la misma hoja y en otros hice unos diseños cuadriculados. Ya por último escribí los días de la semana en los cuadros y eso sería todo para la primera semana del mes de mayo. Este sería el resultado final de mi bullet journal del mes de mayo. Como les mencioné al principio, quería algo con toques primaverales y el resultado la verdad me gustó mucho. En lo personal la portada fue mi página favorita porque es sencilla pero a la vez tiene ese toque acogedor y tierno. Algo que quiero destacar es que siento que cada página tiene un estilo diferente pero manteniendo la misma temática, así que espero les sirva de inspiración extra. Recuerda que en la descripción del video te estaré compartiendo los links de todos los productos que usé por si te interesa, así como mis códigos de descuento para que ahorres un poco más. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.